SUNAS, el regulador del agua potable. Bueno, le damos la bienvenida sin mayor preámbulo a otra invitada que es caserita del programa. Ella es Gabriela Corimaya de la SUNAS, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. Gabriela, un gusto tenerte nuevamente en este programa, en una fecha pues un poco rara, ¿no? Con esto de Juan Gabriel que nos ha dejado a todos compungidos. Por supuesto que sí. Muy buenos días, crisólogo. Muchísimas gracias en realidad por la invitación. Sí, ha causado bastante tristeza, ¿no? Para las personas que venimos, por cierto, hace muchos años escuchándolo. Pero bueno, en realidad a veces es parte de la vida, ¿no? Todos tenemos que finalmente dejar también este mundo, ¿no? ¿Cuál es la canción que más te gusta de él? Hasta que te conocí. Bueno, inolvidable, abrázame bien fuerte. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Ya, no se me ponga ya se me puso. Me voy a poner melancólica, pero no. Y ya es suficiente con los problemas que tenemos con el servicio. Sí, que bueno, ya tenemos, por cierto. Que ese es el tema que vamos a abordar esta mañana, ¿no? ¿Es el Día Internacional del Agua o la Semana del Agua? Nosotros tenemos la Semana Nacional del Agua Potable, que la vamos a celebrar a partir del 14 de octubre a nivel nacional, y fecha también, por cierto, en la que vamos a hacer la premiación del concurso de buenas prácticas a los colegios, por cierto, que hemos convocado y con los cuales venimos trabajando día a día, para poder, digamos, cambiar estos hábitos de consumo, ¿no? Bueno, porque muchos de los problemas tienen que ver, crisólogo, a veces por los malos hábitos que tenemos nosotros como usuarios. ¿Cómo se instituyó esto del Día Mundial del Agua? ¿Por qué? ¿Qué fenómeno ocurrió? A ver, cuéntanos, haz un poco de historia. Sí, a ver, mira, el Día Mundial del Agua en realidad se celebra el 22 de marzo y eso está establecido por la organización, la ONU, ¿ok? Y también hay un Día Interamericano del Agua, que es el primer sábado de octubre. En ese marco, nosotros, la SUNAS, comenzamos también, por cierto, a ver qué actividades podríamos realizar, ¿no es cierto?, que se hayan emprendido durante el año y que finalmente se puedan representar, específicamente con niños. Entonces, nosotros como SUNAS tenemos desde el año 2005 el programa educativo Aprendiendo a Usar Responsablemente el Agua Potable. Porque entonces, lo usamos los adultos y los niños usamos irresponsablemente el agua. Usamos de manera irresponsable y nosotros estamos conscientes, crisólogo, como hay que trabajar con los niños. Hay que trabajar con los niños, que tenemos que crear hoy en día una nueva generación de consumidores. Entonces, consumidores que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice que nosotros utilizamos 250 litros al día de agua, crisólogo, pero que deberíamos utilizar 100. Quiere decir que los consumidores peruanos, digamos, que tenemos acceso a agua potable, usamos 250. Y deberíamos usar 100. Y deberíamos usar 100. ¿Cómo es esto? Explícame, fíjate, imagínate, lo que pasa es que, en realidad, claro, 100 litros debería ser más que suficiente. Imagínate, al mes debería ser, fíjate. Al día estamos hablando. Fíjate, sí, mira, si nosotros hacemos un cálculo, crisólogo, incluso multiplicando por los 30 días que tenemos en el mes, estaríamos consumiendo 3 metros cúbicos por persona. Eso significaría que por lo menos en una casa, digamos, de 5 miembros deberíamos estar consumiendo 15 metros cúbicos de agua o quizás llegar a 18, pero no excedernos de ello, crisólogo, porque en realidad lo que dice la Organización incluso Mundial de la Salud es que estos 100 litros deberían, por cierto, cubrir las necesidades higiénicas, de salud, las básicas que obviamente debemos de cubrir en casa. Si nosotros estamos hablando hoy en día que podríamos sufrir una escasez hídrica, que el mundo, por cierto, como tal, está cambiando, ¿no es cierto?, por los efectos del cambio climático. Los expertos dicen que la próxima guerra mundial que se desarrolla en el mundo no va a ser por la conquista de territorio, sino por la obtención del agua. El agua, imagínate, ¿no? Nosotros aquí nomás tenemos, en realidad, por ejemplo, en el caso de Lima, nosotros nos abastecemos, nuestra gran fuente de agua viene de la región Junín de Huascacocha. Nosotros, en realidad, como Lima, no tenemos no generamos agua. Exacto, a pesar que estamos, por cierto, colindantes al mar. Y así pasa en otras regiones al interior del país. Tú mismo lo dices, podrían generarse conflictos por el agua, guerras por el agua, por el tema del acceso. Las poblaciones están creciendo, crisólogo, y nuestras fuentes de agua se están reduciendo. Dime una cosa, pero a mí me ha dejado muy preocupado lo que acabas de decir, ¿no? O sea, eso de que el consumo racional debería ser 100 litros de agua al día por individuo. Pero tú me estás diciendo que estamos, según las cifras que manejan ustedes, hablando de 250 litros por persona. Exacto. Eso es casi el triple. Exacto, y no solamente eso, es que si nosotros en realidad hablamos de un futuro de escasez hídrica, crisólogo, esta nueva generación con la cual nosotros estamos trabajando en los colegios, quizás de aquí a 15, 20 años, deberían estar consumiendo 50.
porque quizás la disponibilidad no va a ser tanta como la tenemos quizás hoy en día. Quizás la población crezca tanto y, por cierto, pues en realidad crecemos incluso de manera desordenada. Entonces, como existen, por ejemplo, en el caso de Lima, ¿no? Pequeñas urbanizaciones o incluso los distritos se van ampliando, pero estos se van colocando, por ejemplo, en las alturas de los cerros. Esto hace, por cierto, que sea más difícil llevarles el recurso, más caro. ¿Por qué es más? ¿Por qué? Porque imagínate, nosotros estamos en Lima, digamos, por ejemplo, Ciudad Plan, y de pronto tenemos cerros y la gente se ubica justamente en las alturas del cerro. Claro. Entonces, extender la tubería, la red, hasta donde están estas personas, que a veces incluso no significan 100 familias ni 1000 familias, sino 50 grupos pequeños, hace que se encarezca, por cierto, tendido de tubería. Luego hay que bombearla. Y la energía eléctrica también cuesta, Crisólogo. Luego existe, por cierto, que estamos creciendo, obviamente de manera desordenada, y significa, por cierto, disponer la fuente necesaria para poder llevarles el recurso. Imagínate nomás, por ejemplo, una familia que no tiene acceso a un caño, ¿no es cierto? Que no tiene un caño, que no tiene acceso directo al agua, paga hasta 10 veces más de lo que tú y yo pagamos en nuestro recibo en nuestra casa. Un tanque de agua, que es lo que ellos normalmente así lo denominan, les puede costar 10 soles. Y eso lo tienen que hacer durar a veces hasta 2 días, 3 días, hasta que vuelva a pasar. Verano. Exacto. Y que vuelva a pasar el aguatero. Ya de por sí, incluso ahí, Crisólogo, te das cuenta que toman, por cierto, esas familias medidas racionables para poder consumir el agua, por cierto, exponiendo a su salud. En verano pueden estar, por ejemplo, expuestos al dengue, ¿no es cierto? Por la forma como claro, porque tienen que almacenar el agua. Y ahí no... Exacto, está almacenada, está emposada. Si no han lavado adecuadamente, por ejemplo, ese tanque de agua, Gabriela, dime una cosa, ¿y quién garantiza la calidad del agua que se les vende a estas personas? ¿Hay alguna garantía de que estén tomando agua que efectivamente sea apta para el consumo humano o no hay ninguna garantía? Bueno, tenemos la autoridad de salud, el Ministerio de Salud, a través de su dirección general. ¿Que supervisa estos camiones repartidores de agua? Sí, debería ser la supervisión respectiva. Bueno, es que no ¿Tú lo sabes? Es que no es parte ya, obviamente, claro, de lo no de nuestra competencia como regulador, ni tampoco, por cierto, es responsabilidad de la empresa de agua, ¿no? Una vez que el agua está dentro de ese camión cisterna y se convierte, lo que hay. Exacto, y se convierte en un valor comercial netamente, porque el aguatero lo que hace es venderle a cada una de las personas o de las familias el tanque de agua, 10, 15, 20 soles, dependiendo a la grandeza, digamos, de este tanque. Entonces, definitivamente yo lo que tiene te que puedo haber autoridad decir, de salud que... Gabriela, yo lo que te puedo decir es lo siguiente, que todo vehículo en el cual se traslade cualquier tipo de mercancía y particularmente alimentos, y en este caso pues el agua cumple la función de tal, tiene que someterse a revisiones periódicas, tiene que ser limpiado constantemente, tiene que ser verificado por alguna autoridad, en este caso del Ministerio de Salud. Entonces, ¿todo esto está pasando o no está pasando? Bueno, SUNAS no se atreve a decir nada porque no es su competencia, lo desconoce, yo tampoco lo sé, pero me aterra, nunca nos habíamos puesto a pensar que en estos camiones el agua pudiera tener residuos de otros productos. Además, imaginemos ustedes, ¿quién supervisa estos camiones? De repente hoy día están trasladando agua y más tarde están trasladando algún otro compuesto dentro del tanque cisterna. ¿Quién nos garantiza que única y exclusivamente se dedican al transporte de agua? Exacto. Nadie nos lo garantiza. Entonces, acá tenemos otro problema de salud. Por eso resulta absolutamente inquietante, por decirlo menos, que estemos desperdiciando agua quienes tenemos la fortuna de tenerla. Exacto. Porque como te decía, ¿no? Para estas familias que finalmente tienen que abastecerse con una tanqueta de manera interdiaria y pagar 10 veces más de lo que nosotros pagamos, hoy en día estoy convencida de que utilizan el agua de manera responsable. El problema es que, Crisólogo, somos personas que en realidad tenemos memoria de corto plazo. Sí. Una vez que quizás la empresa de agua ha hecho el esfuerzo y ha puesto la conexión dentro de su domicilio y le comienza a cobrar, a veces ya nos olvidamos que no teníamos agua. Porque, valgan verdades, Crisólogo, tú y yo seguro hemos pasado en alguna época en la cual se iba la energía eléctrica y se iba el agua, ¿no es cierto? ¿Y qué hacíamos? Teníamos que correr a llenar el baldecito con agua y con eso teníamos, por cierto, que administrarlo en nuestro hogar hasta que el agua sea repuesta, ¿no es cierto? Estoy hablando de hace cuántos años atrás. Y utilizábamos el agua de manera responsable. Pero hoy en día, Crisólogo, vemos incluso personas que riegan en la pista. Oye, las piscinas en verano, las benditas piscinas. Claro, hoy en día ya no existe el temor, se va a ir la luz, hay que recolectar el agua.
pero eso no significa, por cierto, que tengamos que utilizarlo de manera Y una cosa, irresponsable. ¿hay alguna municipalidad que tú sepas que haya prohibido la colocación de estas piscinas en la vía pública en el verano? Estuvimos trabajando en el verano Ajá. con la municipalidad del Agustino, Ya. en el Callao también. Fueron muy pocos municipios en realidad. Claro, más que incluso por el tema del desperdicio, como municipio, como parte de su competencia, ¿no? Porque, por cierto, invade la vía pública. Invade la y vía destruyen pública. la infraestructura pública. Exacto, Claro, porque luego el agua discurre después en la pista y están inundadas. Se agrieta, por se supuesto. ahueca. Y nuestras pistas de Lima, por ejemplo, no están preparadas porque no somos una ciudad, por cierto, donde hayan lluvias, ¿no es cierto? No existen las canaletas que existen, por ejemplo, en otras ciudades, donde, por cierto, la lluvia es constante y a veces de manera permanente en determinados periodos es otro del año, ¿no? diseño, es otro otro concepto de diseño, ciudad, ¿no? claro. Entonces, ya de por sí, y no solamente eso, sino que en verano, por ejemplo, estuvimos con lo de algunas enfermedades que podrían finalmente comenzar a propagarse por ello, ¿no? Porque el agua luego se queda emposada, ¿no es cierto? Emposada, y la pista está caliente y esta comienza, por cierto, a calentarse y se puede convertir, o se podía convertir en un foco de infección. Ahorita ya estamos septiembre, estamos entrando en septiembre, ya estamos a punto de acabar el año, comienza nuevamente el verano. Comienza de y nuevo. las personas, ¿Cuántos programas hemos hecho sobre ese tema de desperdicio de agua en verano? Ya he perdido la cuenta. Exacto. Todos los años que tiene el programa. Todos los años, y siempre estamos nosotros recordándole a los usuarios que incluso denuncian a aquellos que se conectan de la red clandestina, porque claro, una cosa otro es tema pasado es que nuestra amiga Gabriela Corimaya de la ciudad de las UNAS tiene un montón de información y son tantos temas vinculados al consumo y al agua, que es un recurso absolutamente escaso. O sea, hay que meternos todos en nuestras cabecitas que el agua no abunda, al menos en Lima. Lima está ubicado en un desierto. Esto es una zona desértica. Nuestra costa es desértica. El agua no está, pues, que brota por generación espontánea. El agua hay que buscarla, explorarla y luego procesarla con plantas que salen muy costosas. O como dices tú, traerla desde otros lugares para que pueda abastecer el consumo de Lima. Entonces nosotros no podemos estar en esta locura de estar desperdiciando el agua como lo hacemos. Y también tenemos como consumidores pues unos hábitos horribles. El de las piscinas ya es el top. El otro, la lavada de carros. La lavada de carros, el regar la parte, digamos, de los jardines. Bueno, hoy día felizmente, como tenemos mucho, digamos, de crecimiento vertical, ya no hay tanto jardín a veces dentro de las viviendas, ¿no? Lo cual, por cierto, también es malo porque nos quitan los pulmones de nuestra ciudad, pero igual, el regado, digamos, y desperdiciar el agua y no ser conscientes incluso de que aquellas personas que tienen o que pagan una asignación de consumo, son aquellas incluso las personas que mejor deberían de utilizar el recurso, porque al momento que la empresa viene y les coloca un medidor, ahí es ahí donde van a ver representado cuánto es lo que vienen consumiendo, desperdiciando, digamos, de agua al mes. Oye, pero en el recibo de agua sale el consumo, ¿no? Ese consumo que estás mencionando, en la parte inferior del recibo sale los metros cúbicos. Por ejemplo, aquel que tiene por favor, medidor, explícale a la gente ahorita que nos está escuchando, porque quiero que retengan eso en sus cabecitas. O sea, lo ideal es que usted consuma por persona 100 litros. Una familia de 5 debería consumir 100 litros al día. De 100 litros al día. Unos 15, 18 metros cúbicos de agua. Ya, una familia de 5 miembros, lo ideal es que consuma de 15 a 18 metros cúbicos. 5 miembros. Ya, entonces, ¿dónde ese datito está en su recibo? Lo que pasa es que usted de repente no se ha dado cuenta. Usted quiere saber cuántos metros cúbicos está consumiendo. ¿Dónde es que tiene que mirar? En el recibo siempre va a venir la lectura, digamos, en medidor. No lo vamos a decir quizás específicamente en el caso de CEAPAL, porque tu programa Crisólogo llega a nivel nacional, pero siempre va a estar la lectura de medidor, la del mes anterior y la del mes actual. Ya. Y ahí va a estar calculada la cantidad de metros cúbicos que hemos consumido al mes. Y luego va a venir la información que está respecto al costo por metro cúbico de agua potable, el costo del alcantarillado, el cargo fijo y luego el total, ¿no es cierto? Y así tenemos obviamente una deuda, va a venir cuánto es lo que debemos del mes anterior. Para aquellos que tienen asignación de consumo, de la misma forma. Va a venir la información y va a decir que, por ejemplo, tiene en su zona o están cobrándole, por ejemplo, 10 metros cúbicos de agua de asignado, 15 metros cúbicos, 18, o como quiera finalmente que sea ella, ¿no es cierto?, establecido en su empresa de agua. Ese es el costo y todos los meses va a estar pagando lo mismo. Okay. Por lo cual, hace un rato, como te decía Crisólogo, las personas que pagan por asignación deberían estar más conscientes de lo que consume. Vamos a hacer solamente un símil respecto al celular. Es como que mañana te dicen, Crisólogo, ¿sabes qué? El operador de tu línea telefónica te dice, tienes libre tu línea. Y uno llama hasta que quizás no debería llamar, ¿no? Claro, pero después se dice, pero después de 3 meses te voy a comenzar a cobrar.
Si no hemos utilizado de manera responsable y hemos llamado y navegado, quizás porque tenemos incluso plan de datos libre, cuando nos comiencen a cobrar, es cuando recién vamos a sentir... Vamos a vender la pegada. Exacto. Entonces, no debería de pasar ello. Debería pasar de que si tenemos un plan libre, poder utilizarlo de manera responsable, mesurado. Quizás en el tema de plan de datos o de telefonía, no podemos sentir la pegada. La cuestión es que con el agua no podemos jugar, ¿no es cierto? Porque, como hace rato tú mencionabas, hay otras personas que no tienen acceso al servicio. Y tenemos la cuestión también de que la infraestructura de agua no es suficiente en el país. O sea, no se ha construido la cantidad de plantas, no se ha construido la suficiente cantidad de líneas de transporte de agua, tuberías, qué sé yo. O sea, el Perú está retrasado en cuanto a infraestructura para el suministro de agua, ¿es correcto? Exacto. Muy atrasados, poquito atrasados, medianamente atrasados. Lo que nosotros vemos en el caso de las empresas de agua, cada una tiene, por cierto, una problemática distinta, es que se llega a invertir. Nosotros, por cierto, como regulador, le aprobamos un plan de inversiones quinquenal. Ya. La empresa, quinquenal. Exacto, ejecuta, ¿no es cierto?, la obra. Y por cierto, después, si el usuario, digamos, por cierto, no comienza a recabar todo lo que debería de cobrar, esa infraestructura luego no se puede mantener, porque la infraestructura no simplemente es que se coloque y ya está, ¿no es cierto? Necesita asumir costos de operación y mantenimiento respectivo. Luego hemos visto, por ejemplo, también en algunas localidades en las cuales se ha hecho, como tú mencionabas, plantas, por ejemplo, de tratamiento de aguas residuales, se ha invertido millones y estas no están trabajando como se debe. ¿Por qué? O se están ejecutando por alguna obra, por ejemplo, pública de un municipio, de un gobierno regional, pero este municipio, gobierno regional, no conversó con la empresa de agua. ¿Y qué pasa? Entonces la empresa de agua, si no está bien diseñada, no la va a recibir, Crisolo. Y no tendría por qué, porque significaría que si la obra no está siendo bien ejecutada... Espérate un momentito, a ver si te estoy entendiendo. Sí. Lo que tú me estás diciendo es que hay lugares en los cuales a veces las municipalidades se mandan por su lado. Exacto. Y construyen Sí. obra de infraestructura para procesamiento de agua. Exacto. Correcto. Y luego le dicen, oye, empresa, ahora empieza a hacer el suministro de agua en la infraestructura que he hecho. Y la empresa dice, no puedo hacerlo, lo has hecho mal. Claro, en principio porque... Primero no me dijiste, exacto. Diciendo. Uno de los ejemplos más representativos, Crisólogo, es lo que pasó, por ejemplo, en Chiclayo. Durante muchos meses, Chiclayo, ¿no es cierto?, una ciudad turística con bastante calor, sufrió, por ejemplo, lo que era las pistas abiertas porque las tuberías estaban expuestas, malas obras en el tema del alcantarillado, y la empresa, y todo el mundo, por cierto, venía y decía, la empresa de agua, en este caso Epsepsel. Y no era finalmente la empresa de agua, era, ¿no es cierto?, que era una obra que estaba siendo ejecutada por el gobierno regional o por el municipio provincial y la empresa no tenía conocimiento. Pero si, por cierto, se rompía la tubería y todo, la empresa de agua tenía que finalmente correr. Así, eso no solo huele mal, eso apesta, déjame decirte. Y en realidad ya sabemos, nosotros, por ejemplo, Crisólogo, lo que vemos es que el tema de la gestión de agua tiene que ser una gestión integral. No puede ser que alguien quiera hacer una obra y luego la empresa de agua no lo conozca. O la empresa de agua, por cierto, va a hacer una obra, tiene programado, pero su municipio, que por cierto es accionista de esa empresa de agua, tampoco tenga conocimiento. No, pues, no ya puede eso que estás hablando ya es absolutamente alucinante, ya es de locos ya lo que estás hablando. No, entonces es totalmente una falla, un descontrol total, porque finalmente los que salen perjudicados son los usuarios. Muy bien, seguimos luego de una brevísima pausa. Con 31 minutos de la mañana, seguimos en La Voz del Consumidor, que es vuestra voz. Esta mañana conversamos con Gabriela Corimanya de la SUNAS. El tema es la Semana Mundial del Agua y nuestra invitada está haciendo una reflexión, un paneo general sobre cómo los consumidores nos comportamos en relación al líquido elemento y cuáles son los principales problemas que se enfrentan a nivel nacional, que como ustedes se pueden haber dado cuenta, son múltiples. Lo que es bueno que sepan ustedes es que, y lo reiteramos, el agua tiene que ser manejada, tiene que ser cuidada, porque es un recurso escaso. Los que tenemos la suerte de tener agua en nuestros domicilios somos la minoría en el país.
muchos de nuestros compatriotas no pueden acceder a este recurso. Entonces, teniendo en cuenta esa situación, tenemos que ayudar y tenemos que ser cautelosos. Nosotros tenemos que tener hábitos de consumo que sean absolutamente responsables. Si no tenemos hábitos de consumo responsables, ¿contribuimos a qué? Contribuimos al desperdicio del agua. Y eso es algo que el Perú no puede permitirse. El Perú no puede permitirse desperdiciar agua. Quizás antes, porque esto es una realidad, ¿no? Antes las personas, los consumidores, teníamos distintos comportamientos porque no había tanta información. O sea, por ejemplo, antes usted, consumidor, podía tomar gaseosa mañana, tarde y noche porque no sabía el destrozo que le estaba haciendo a su organismo. Antes usted, como consumidor, podía fumar 2, 3 cajetillas al día porque no sabía el destrozo que le estaba haciendo a su organismo. Antes usted, como consumidor, podía desperdiciar el agua porque no sabía las consecuencias de sus actos. Pero hoy en día, que estamos hablando, hoy en agosto del 2016, ya tenemos suficiente información para comprender que el agua no se puede desperdiciar, porque cuando nosotros desperdiciamos el agua, estamos haciéndole daño no solo a los vecinos que no tienen agua, sino en general al país. A partir de este momento pueden llamarnos al 330-8487 y al 0800-06-668. Muy bien, 07771. Muy bien, entonces nos habíamos quedado hablando de estos temas. Ahora, los consumidores tenemos hábitos que son perniciosos, estábamos comentando, sí, ¿correcto? Y uno de esos hábitos perniciosos, aparte de las piscinas, que ya son el top, yo no sé si el top son las piscinas o la lavada de carros, que manguereamos, pero de repente los tops son eso de que nosotros dejamos correr el agua mientras nos estamos lavando, ¿no es cierto? Mientras nos estamos duchando. ¿Cuántos litros pierdes ahí al día? Bueno, en realidad podríamos llegar quizás a hacer hasta el doble de consumo si es que no tomamos una ducha responsable, ¿no? Y hoy día, hace un rato comentábamos, Crisólogo, por ejemplo, de nuestro crecimiento vertical, ¿no? ¿Cuántas personas que vivimos, por cierto, en un edificio, Crisólogo, revisamos la cisterna? ¿No es cierto? Porque tenemos una cisterna, porque vivimos en edificios a veces muy altos, ¿no es cierto? Y el agua tiene que ser obviamente impulsada. Revisamos, vemos en realidad que esté funcionando, operando como debiera. Estamos quizás generando un desperdicio muchísimo mayor, que quizás sea hasta 3.000, 5.000 soles más al mes, y que tengamos que asumir todos los vecinos. Eso es parte también de nuestra responsabilidad, porque quizás no nos damos cuenta, porque a veces vivir en un edificio, en un condominio, significa que el agua se paga a través de este costo fijo, ¿no?, de mantenimiento. Digamos, en los edificios lo que hay es un medidor único, ¿es correcto? Eso, exacto. Y sí, el costo se prorratea, exacto, entre todos los vecinos, ¿no? Entonces, a veces pasa que como se paga la cuota mensual de mantenimiento, dentro de ese monto mensual, el administrador o quien esté haciendo, el presidente de la Junta, saca para poder pagar el agua, ¿no? Entonces, quizás hay muchas variaciones, ¿no? Pagamos quizás, pues, no sé, estoy pensando, ¿no? 500 metros cúbicos de agua al mes, y el siguiente viene 550 y luego viene 750, pero como el cobro del mantenimiento, pues, alcanza para cubrir cualquiera de esos dos montos, el administrador o el presidente de la Junta paga, y todo el resto de los vecinos ni siquiera sabemos cuánto estamos consumiendo al mes. Claro. Y si incluso estamos desperdiciando, y eso está haciendo, por cierto, que en el edificio comience a elevarse, ¿no es cierto?, los montos mensuales de consumo. Entonces, ya de por sí estamos generando nosotros un desperdicio. Y eso pasa porque, claro, salimos de casa y no chequeamos que el caño... Espera, antes que te vayas de los edificios multifamiliares. Ya empezamos a tener llamadas al 330-8487 y al 0800-00-071. ¿Quién llama, Miguelito? ¿De dónde? Nos llama Domitila, buenos días. Domitila. Buenos días, doctor, buenos días. ¿De dónde me llamas, Domitila? De acá de San Miguel, doctor. Te escuchamos. Tengo problemas con Sedapal, doctor, ya que se está tratando de Sedapal, le voy a poner, soy una persona de 80 años, mayorcita, ¿no? Ajá. Y un poco cegatona. El día 18, 19 fui notificada por Sedapal, acá a mi casa, por unos recibos. Mira, el mes de julio me recibo bien por 44 soles, se paga, y la de agosto me ha venido el recibo por 440 soles. Ay, Dios mío, escúchame, Domitila querida, Miguelito. Mira, padre, sí. Imagínese, en la casita que yo vivo, estas son casas de interés social del padre José Frisancho, ¿ya? Entonces, en esta casa, bueno, me citaron. Sí, me presento el día 20 creo, y me citan para el día 23
reunión con el encargado, gerente, administrador, todavía tuvo el señor, cuando me han tenido esperando 2 horas en la oficina principal, de ahí al fondo, como a una cochera, a una cuadra de calle. Ahí me ha tenido sentado este señor, todavía vio mi papel y me dice, la señora, bueno, facturamos de una vez, pues tiene que pagar su convenio. ¿Y por qué le dije, señor, mi convenio? Cuando le dije, y me dijo, la señora todavía se especie a mi tía. Dijo con otra señorita. Domitila, escúchame, Domitila. Miguel, ¿puedes tomar nota de sus datos? Te agradezco, es una señora de 80 años. Domitila, querida, le vamos a dar tu teléfono celular, tu teléfono fijo a nuestra invitada. Ella se lo va a llevar a SUNAS. Hoy te van a llamar, Domitila, sí. Pero mientras tanto, ella va a explicar un poco lo que te ha pasado con ese trato. Mira, antes de que tú des la parte técnica, yo estoy molesto con el trato inhumano que se le pueden dar a las personas, exacto, a los adultos mayores, que según el Código del Consumidor, como tú bien sabes, merecen un trato especial, porque son consumidores más vulnerables que otros. ¿Cómo pueden tratar así? Y no solo en el caso que dice Domitila, sino en general los consumidores pueden ser maltratados. Increíble, o sea, ya. Sí, bueno, en realidad, y ahí estaba quizás la otra parte, porque no vayan a pensar también, por cierto, los usuarios, que estamos hablando mucho, digamos, de nuestros malos hábitos y no estamos hablando de los problemas que existen en las empresas. Uno de los principales problemas es la mala atención que le dan, por cierto, a algunas personas. Hacerle esperar muchos minutos, muchas horas, las largas colas, no determinar quizás una ventanilla especial, no escucharlos y no darles la información certera. Lo que estoy escuchando, por cierto, de la señora Domitila, no se preocupe, yo me voy a comunicar con usted, es que incluso le ofrecieron firmar un convenio. Espero que no lo haya hecho. No porque yo piense, con los pocos datos que ha dado, que ella tenga razón, Crisolo, sino que en realidad firmar un convenio es simplemente algo que a nosotros, incluso como regulador, ya nos impide intervenir. ¿Por qué? Porque un convenio significa simplemente aceptar que uno ha hecho ese consumo, los 440 soles que dice Domitila, y luego comenzar a pagarlo de manera fraccionada todos los meses, quizás en 12 meses, 16 meses, lo cual no debe de pasar. O sea, cuando se firman estos convenios, el regulador ya no puede actuar. Porque digamos, es un arreglo extrajudicial, ya no podríamos. Cualquier cosa, un convenio privado. Exacto, ya tendría que irse, por cierto, a otra instancia que ya no pasa por el regulador. Nosotros en esas cuestiones le decimos a los usuarios. Oye, pero yo no sabía de que se estaban haciendo esta clase de convenios, no tenía la menor idea. Sí, bueno. Cuéntame un poquito esta historia de los convenios, claro, para que lo sepan todos. Te comento lo siguiente, dentro de nuestro procedimiento de reclamo, está, por cierto, también establecido que la empresa puede llamar al usuario a conciliar. Eso significa que deberían de sentarse a conversar, porque de eso se trata una conciliación. A veces ha pasado, y me ha pasado en algún momento determinado, pero con otro tipo de servicios, llaman a conciliar y te dicen, señor, ¿sabe qué? Debe tanto, sí. ¿En cuántos meses lo va a pagar? Eso no es una conciliación. Una conciliación es escuchar a la otra persona qué es lo que podría haber pasado con el problema. Discutir todos los aspectos uno por uno, con los cuales hay desacuerdo, ¿no? Incluido el monto. Exacto, incluso que la empresa también exponga y diga cuáles son los fundamentos por los cuales considera que el usuario debería de pagar ese monto. Y si finalmente no hay un acuerdo, bueno, muchísimas gracias y sigue mi proceso de reclamo. Una conciliación no es ir y sentarse y decirle, señora, ¿lo puede pagar? Mire, le doy la facilidad de 24 meses o 3 años. No, esa no es una conciliación, es simplemente llegar a un arreglo de fraccionamiento. Entonces nosotros le decimos a los usuarios que si no están convencidos, no firmen la conciliación y siga con el procedimiento respectivo. ¿Eso qué significará? Que va a entregar obviamente las pruebas respectivas por las cuales el usuario considera que no debe de pagar ese monto, que no debería de pagar, y llegará el tema de la inspección, o incluso si la empresa resuelve y le resuelve infundado, puede apelar y esa apelación nosotros no vamos a Pero dime una cosa, estos convenios a los que parece que la señora no estaba en medio de un proceso, o sea, parece que quería reclamar y antes de que vaya a ningún proceso ya la captaron a la señora. También puede y le pasar. Dijeron, vente, vamos a negociar y le hacen firmar el convenio. Exacto. O sea, no lo hagan. No, si no están convencidos, claro. Yo creo que ahí también pasa, por el otro lado, Crisólogo, es que si el usuario ya hizo la revisión en su vivienda de que no existen fugas de agua, eso quiere decir que revisó que la tapa del inodoro, que la ducha no está goteando, que las paredes no están humedecidas, que las válvulas quizás de la cisterna o del tanque, todo
está operando de manera correcta, eso quiere decir que en realidad quizás no ha habido una lectura adecuada del medidor, se está cobrando por algo que no se está consumiendo. Todos finalmente podemos cometer errores, la empresa también. Pero si no estamos tampoco convencidos de ello y no hemos hecho la revisión en nuestras casas y estamos, por cierto, quizás un poco, quizás miedosos de que vayan y nos hagan la inspección y nos encuentran una fuga, incluso hasta una invisible, una no visible, entonces, por cierto, pues el usuario tiene todo también, por cierto, el derecho de poder aceptar la conciliación, el convenio respectivo. Pero acá pasa por básicamente ser bastante conscientes de lo que consumimos, cuánto es lo que si estamos te viene un consumiendo. recibo, si te viene un recibo abultado, Gabriela, si te viene un recibo abultado, la primera reacción que tienes es caramba, ¿y esto de dónde? ¿Cómo es posible que mi consumo se haya duplicado, se haya triplicado? Imposible, la empresa debe estar mal. Pero esa es su primera reacción, comprensible, por cierto, ¿no? Pero la segunda reacción tiene que ser, ¿tendré una fuga de agua? O sea, antes de ir, reclamar, protestar, ¿tendré una fuga de agua? Exacto. ¿Tendré algo que esté mal, alguna tubería o lo que fuere que esté mal? ¿El tanque estará...? Exacto. O incluso quizás mi vivienda es muy antigua, por lo cual quizás la tubería ya cumplió su ciclo de vida. ¿Qué? Porque ¿cuánto es el ciclo de vida más o menos de una tubería? Lo que pasa es que antes, por ejemplo, teníamos tuberías de fierro, ¿no? Claro. Y esas, por ejemplo, todavía tenemos casas en las cuales hay tuberías de fierro. Claro, claro. Algunos ya tienen, por ejemplo, con la tubería moderna de PVC, ¿no? Pero una tubería, una infraestructura como tal, dura 20, 25, 30 años. Las propias tuberías en las pistas, en las calles, también tienen un periodo de caducidad y aún así incluso tenemos ciudades en las cuales hay tuberías, las matrices, por ejemplo, de más de 50 años. Entonces, cumple su tiempo de vida o quizás una vez me pasó, por ejemplo, en Moquegua hace mucho tiempo una usuaria llamó y decía que ella había reconocido que tenía una fuga porque había habido un temblor muy intenso hace muchos meses en su ciudad y eso hizo, pues, por cierto, que quizás su vivienda se asentara y cuando hicieron la revisión tenía una tubería que estaba rota, que estaba picada. Entonces, yo creo que hay cosas también en las cuales como usuarios debemos ser conscientes. Y una de las cosas a veces de reflexiones que hacemos, Crisólogo, es que si todos fuéramos usuarios conscientes, incluso tendríamos a personas dentro de las empresas de agua que también trabajarían de manera consciente, ¿no? Eso significa que haciendo buenas obras, haciendo buena gestión, atendiendo adecuadamente también al usuario, ¿no? A veces claro, o sea, las empresas, nosotros criticamos a las empresas porque en realidad pues perpetran cada cosa, también ustedes lo saben porque escuchan el programa diariamente, pero también acá tenemos el otro tema, ¿no? El otro tema es que también nosotros como consumidores tenemos que adoptar algunas medidas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los edificios multifamiliares, es que estás hablando de un montón de temas, tales, cada una de esas cosas que estás mencionando es para hacer un programa. Pero en el caso de los edificios multifamiliares, cuando el consumo empieza a subir, se tiene que prorratear el mismo entre todos los que ocupan los departamentos, correcto, y de repente te empiezan a subir la cuota de mantenimiento. Tú tienes el derecho de preguntar y te estrellas contra el administrador o te estrellas contra el presidente de la Junta de Propietarios. Pero ahí, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿cómo puedes saber quién es el gastador? No hay forma de saberlo. Mira, ¿Cómo podrías saber quién es el derrochador ahí? Pidiendo o haciendo una inspección. Ajá. Pueden hacer una inspección, por ejemplo, los vecinos se acuerdan, por mayoría, esto tiene que ser también, por cierto. Se puede reunir la Junta de Propietarios. La Junta de Propietarios, por ejemplo, llamar a un gasfitero y pasar departamento por departamento a hacer la revisión. ¿Y qué es lo que chequearía ese gasfitero? Chequearía que el caño no esté goteando, que el inodoro no esté discurriendo, que no hayan obviamente filtraciones, que todo esté operando como debería de operar, ¿no? Entonces, eso es dentro obviamente de cada uno de los departamentos. También puede ser que haya usuarios que sean medios complicados, que no quieran que se revise, y entonces pues eso también habla mucho también, por cierto, de que quizás por ahí podría estar generándose el desperdicio. Uno es eso, y lo otro, chequear obviamente el tanque elevado, la cisterna, lo que tengan finalmente que opere, el caño, por ejemplo, o las tuberías que está digamos, de lo que es la llave principal, ¿no? De que quizás el personal de limpieza abastece pues para hacer la limpieza de todo el resto del edificio. Chequear todo. Bueno, el gafitero, si usted tiene un gafitero de confianza, que también es difícil conseguir gafiteros de confianza, ¿no? El gafitero debería hacerle un chequeo a la casa, pero integral y responsable, ¿no? Sí. Porque hay cosas que usted ni cuenta se da. O sea, usted cree que las fugas de agua es que de repente la pared se le humedece y se empieza a descascarar la pintura. No, hay cosas que son invisibles. Por ejemplo, yo me acuerdo que en mi casa había un inodoro que goteaba. Pero cuando era el día tú no escuchabas la goteada, porque era tan chiquito el goteo y tan espaciado que con la bulla que hay. Pero en la noche, cuando todo estaba en silencio, o en la madrugada, tú escuchabas claramente la gotita, tic, 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 ¿no? O sea, hay cosas que usted ni cuenta sabe y usted jura que su casa está perfecta, que en su casa no hay fugas, que todo está ok,
pero en realidad no es así. Exacto, y además incluso porque en el caso, por ejemplo, de vivir en un edificio, en un condominio, uno no ha sido testigo propio de la construcción, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces no sabemos si en realidad cada una de las tuberías, cada una de las cosas que colocaron dentro de nuestra vivienda estuvo bien colocado. Diferente es cuando estamos, por ejemplo, en casa y estamos ahí en el acompañamiento de la construcción. Sabemos, ¿no? Porque tenemos incluso los planos a la mano, los planos incluso de las instalaciones sanitarias, eléctricas, ¿no? Pero en el caso de un edificio es complicado, ¿no? Y después vemos quizás pues que los caños ya no comienzan a operar porque pues nos dijeron que era de marca tal y en realidad nos pusieron quizás otra marca, pero parece ¿no? mentira. Entonces, todas esas cosas son Oye, importantes. los caños tú los buscas y están de todos los precios. De todos Hay los precios. caños de todos los precios. Y hay marcas incluso hasta que te ofrecen garantías, porque pones garantía y te dice si comienza a operar mal en tanto tiempo, vienes y te lo repongo, ¿no? Eso quiere decir que la empresa, por cierto, de estas instalaciones sanitarias son conscientes de que estos aparatos pueden malograrse, no son eternos, ¿no? Y más aún si después somos muy bruscos en su manejo. No, pero es por que hay ejemplo, caños ¿no? que de repente empieza a pasarles eso. Pues usted empieza a cerraba los primeros días bien, pero de repente tiene que hacer más presión porque sigue goteando. O sea, no termina de cerrar. Entonces usted sigue cerrando más fuerte, hasta que un día llega el que ya no cierra. Ya no cierra, no cierra. Entonces también el costo de los caños, pues que es tanto, ¿no? Eso, hay en caños realidad. y caños, Hay ¿no? En caños y realidad, caños, porque exacto. usted compra caños que le van a durar meses, porque salieron muy baratos, ¿no? Pero de repente usted tendría que hacer un esfuercito un poco mayor y comprar un caño, porque al final cada gota de agua que se está cayendo le va a costar soles a usted. Exacto, ¿no? Y más si no vivimos con el control respectivo, nuevamente pasando por las viviendas multifamiliares, si no vamos a estar chequeando, controlando, eso también es mal, ¿no? Porque igual, a ver, estamos en un edificio, tenemos un tanque elevado o una cisterna. ¿Sabemos en realidad cada cuánto tiempo están haciendo la limpieza respectiva? Porque hay que limpiarla también, crisólogo. ¿Cada cuánto tiempo se debería Por lo limpiar? menos unos 3, 4 meses, ¿no? ¿En Es como serio? que tienes un tanque de agua y el agua está pase y pase, ¿no? Y no sabes qué cosa le está cayendo, si hay otros quizás, no sé, elementos exógenos que pueden caer dentro de la cisterna. Y claro, uno después ve discurrir el agua dentro de su caño, pero no sabe qué cosa está pasando fuera, ¿no? Entonces, yo creo que también por cuestiones de salubridad significa estar chequeando, viendo que finalmente todo esté operando como debería ser para asegurar, ¿no es cierto?, la salud dentro de nuestras casas, de nuestras familias. Miguel Ordinola me dice que tiene un mensaje que darnos. Seguimos conversando con Gabriela Corimanya de las UNAS. Estamos haciendo reflexiones, un paneo general, ya que se está celebrando la Semana Nacional del Agua, en la cual se busca sensibilizar a los usuarios acerca de la escasez de dicho recurso y acerca de lo que debemos saber para mejorar nuestros consumos. Sí. Hay un tema aquí. Los consumidores de todas maneras tienen reclamos. El procedimiento para reclamar es ante la propia empresa, ¿correcto? Exacto. ¿Cuáles son los temas por los cuales se puede quejar un usuario en primer lugar? Bueno, puede tener problemas comerciales y puede tener incluso hasta problemas operativos, ¿no? Puede ser que mañana haya una rotura de una tubería cerca a su casa y la empresa se demoró en ir a hacer la limpieza, más quizás incluso si fue una tubería, por ejemplo, de aguas de la alcantarilla, ¿no? Porque eso significa que puede entrar a la vivienda y malograr nuestros enseres, nuestros muebles. Igual pasa con el tema del agua, ¿no? Entonces son problemas operativos, también son problemas, por cierto, comerciales. Y aquí yendo incluso, crisólogo, a lo que mencionaba la señora Domitila. A veces no somos, queremos, por cierto, que se respeten nuestros derechos, pero no, por cierto, también hacemos que se valgan en la totalidad. La señora Domitila mencionaba y decía que le habían hecho esperar muchísimo. En principio, por ejemplo, ahora que yo la llame, voy a tomar nota del centro de servicio en el que fue, la persona que la atendió, porque eso significa también ser bastante responsable. A veces hay usuarios que nos llaman, crisólogo, vienen a nuestras oficinas y nos dicen, es que la señorita me atendió o el señor me atendió. Y nosotros decimos, ¿quién es la persona? No sabría decirle. ¿Y en qué ventanilla? No, tampoco. Y a veces incluso ni siquiera se acuerdan el día en que fueron a la empresa. Claro. Yo creo que todas esas cosas pasan porque somos usuarios, debemos de ser usuarios responsables. Anotar el día que estamos yendo, el centro de servicio, la persona que nos atiende. Atendió. Si nos derivan con otra persona. Vuelva a anotar. Por supuesto. Y la persona que atiende tiene la obligación de decirle su nombre.
me llamo Gabriela Corimaya, me llamo Crisólogo Cáceres, yo soy la persona que lo está atendiendo. Si no le quiere dar su nombre, pues pida, por cierto, con el jefe inmediato para que le brinden los datos de la persona. Pero nosotros tenemos que ser bastante conscientes que a veces también pues pasa de que a veces no es toda la empresa, es una persona en particular. Y esa queja también nos la pueden hacer llegar a Ahora, nosotros. el reclamo que se presenta ante el organismo, ante la empresa, es un reclamo que se puede hacer en forma presencial. Sí, hay un que ser. formato especial que se pide. Hay un formato. El formato de reclamo, el formato 2, es algo que, digamos, el usuario llega a la empresa y así, por cierto, quizás no entienda o no comprenda, pero decidió poner el reclamo, tiene todo el derecho de hacerlo y la empresa tiene toda la obligación, de recibirlo. recibirlo. Ahora, también puedes hacer el reclamo de manera telefónica, ¿es sí, correcto? Pero en realidad después lo que tiene que hacer es formalizarlo es a mejor. la empresa. Sí, en ¿Por realidad qué? lo que pasa es que no se ha establecido para nosotros en el caso del sector todavía el reclamo vía telefónica como existe quizás con otro en telecomunicaciones, tipo de servicios. por ejemplo. En telecomunicaciones se hace y la respuesta llega a veces Claro. incluso de manera formal o a veces incluso hasta te la dan vía telefónica. Pero igualmente te tienen que asignar un código de reclamo. Exacto. Siempre. Ese código de reclamo. Esto es básico. Qué bueno, igual que lo mencionas. Una vez puesto el reclamo, el código, la fecha hasta la cual la empresa tiene para resolver, la notificación, eso también, la notificación debida, Crisólogo, que los datos de la dirección las valide, por ejemplo, el usuario. Hoy en día, por ejemplo, hay muchas calles que el municipio tiene un nombre, la empresa tiene otro nombre y nosotros lo conocemos con otro nombre. No, hay que validar bien la data, porque ¿qué pasa si después, vamos a poner en el ejemplo, que la empresa nos declara infundado? Y el notificador no dio con nuestra dirección, porque no la dimos. Pierdes tu oportunidad de apelar. Por supuesto, porque pasan los días, perdemos la oportunidad de apelar, o quizás nos dio fundado y estamos esperando, por cierto, la respuesta y ya la empresa tendría, por cierto, que ejecutar, ¿no es cierto?, esa resolución y no la podemos nosotros hacer valer porque quizás no hemos validado de Cuando usted reciba cualquier notificación de la empresa, sobre todo si hay un proceso iniciado, firme el cargo, sí. firme el cargo, anote el día, anote la hora, no deje que ese espacio en blanco, porque si no le pueden poner cualquier día y usted puede perder el plazo que tiene para apelar, porque el plazo para apelar no es eterno. No es eterno y además, Crisólogo, si no vamos a estar de manera permanente en casa o incluso quizás lo vamos a delegar a otra persona, apuntar el día y con ese código de reclamo que tú mencionabas, luego llamar a la empresa, porque quizás pues no confiamos en la persona que está dentro del hogar o no está autorizada quizás para recibir o por último, pues como pues, todos vivimos quizás a 1000 por hora, no hay nadie en casa que finalmente reciba la notificación y no confiamos, por cierto, que luego de la segunda visita el notificador nos lo vaya a dejar bajo puerta. Anotemos, estemos haciendo el seguimiento, llamemos a la empresa y con el código de reclamo preguntemos si es que ya tenemos la resolución. Si incluso fuera por el caso de una apelación, también nos pueden llamar, Crisólogo. Y los usuarios a veces dicen, no, pero ya tengo mi apelación en SUNAS, el tribunal me va a notificar. Sí, pero si igual tiene todavía la duda, no sabe si le ha llegado o no la resolución, nos puede llamar y van a recibir orientación. Por supuesto. Nos quedan un minutito. Sí. El concurso ya lo cerramos ahora en octubre, Crisólogo, estamos bastante entusiasmados, en realidad emocionados, porque los colegios se han puesto muchísimo las pilas para poder mejorar estas prácticas. Como decíamos hace un rato, de los niños podríamos aprender y muchísimo. Y nosotros creo que estamos convencidos de que trabajando más con colegios podríamos estar generando esta nueva generación de jóvenes niños que luego cuando pasen a ser padres de familia sean personas conscientes del uso responsable de este recurso. Y otra cosa, Crisólogo, y nos ha dado muchísimo gusto que hoy en día, por ejemplo, tenemos a 23 universidades a nivel nacional que nos están apoyando. Universidades totalmente comprometidas como la Universidad de San Marcos, la UNI, la Bausat-Mesa, la Toulouse-Lautrec, la UPC, que nos vienen acompañando, y la UTEC también, por ejemplo, en el caso de Lima, dando capacitaciones a los docentes. Eso quiere decir que no estamos simplemente haciendo que los docentes o el colegio se inscriban al concurso y luego vamos a ver qué me presentas en octubre. No, les estamos haciendo un seguimiento. Están recibiendo asesoramiento técnico de parte de estas casas de estudios, de personas especialistas, para que la práctica cada día sea más interesante y sea, por cierto, replicable, pues no sé, ni siquiera a nivel de otros colegios, sino en realidad a nivel local, de la comunidad, a nivel nacional, porque todas estas buenas prácticas deberían, por cierto, siempre ser copiadas y copiadas bien, ¿no? Y sobre todo inculcarlas de que uno es niño, porque Exacto. Lo que aprendes
y aprendes cuando eres niño y no lo vas a olvidar. Por supuesto. Fue Gabriela Corimanya de la SUNAS, siempre tan clara, concreta y con un montón de información. Gracias, Gabriela, y seguiremos acompañándonos porque el concurso es estupendo. Y con ustedes, amiguitos, será hasta mañana. Chao.